Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, anunció en cadena nacional de radio y televisión una serie de importantes medidas de alivio fiscal que serán enviadas al Congreso Nacional para su debate y aprobación en beneficio del sector productivo y laboral del país. El mandatario anunció también un beneficio para trabajadores desempleados por la emergencia del coronavirus de 6,000 lempiras aportados por los patronos y el gobierno. Las medidas de alivio fiscal comprenden las obligaciones del impuesto sobre la renta, aportación solidaria, activo neto y la contribución social del sector cooperativo del año 2019, entre otras. Miriam Guzmán, titular del Servicio de Administración de Rentas, señaló que los obligados financieros que declaren antes del 8 de abril tendrán un descuento especial. Los pagos a cuentas se posponen a los meses de agosto, octubre y diciembre de 2020. La declaración jurada de precios de transferencia se posterga a finales de julio del mismo año. Los obligados tributarios que por el resto del año conserven sus planillas y pago de derechos, salarios y obligaciones con sus trabajadores, se les reconocerá el gasto deducible de un 10% adicional. En cuanto al impuesto sobre venta, señaló que quienes no logren normalizar sus operaciones se les dará prórroga para el pago sin multas, recargos y sobre el valor del 75% del año 2019. Convoquemos de urgencia al Congreso Nacional y nos apoye aprobando para diferenciar el pago del impuesto sobre la renta a los empresarios y lo destinen a cubrir los salarios de los trabajadores, dijo el gobernante. Congruente con las medidas fiscales, el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, instó a sancionar y tomar decisiones para mitigar el impacto económico que dejará la pandemia del COVID-19 en Honduras. Es momento de unirnos como país sin considerar diferencias políticas o ideológicas, más allá de propuestas populistas enfocados en dos cosas: salvar vidas y mitigar el impacto económico del COVID-19, escribió en su cuenta de Twitter. Oliva calificó de preocupante la situación en la que se encuentran miles de comercios cerrados temporalmente por la pandemia y su secuela de desempleo en todo el país. Hace algunas semanas, el Legislativo aprobó una ley especial para que el Ejecutivo cuente con fondos para enfrentar los efectos del COVID-19, salvaguardando vidas. Ahora necesitamos pensar en el impacto económico de la crisis, apuntó. Oliva propuso también que los diputados destinen 50% del salario para comprar mascarillas y otros materiales urgentes para el personal médico, enfermería y laboratorios. Queremos apoyar al personal de primera línea en los hospitales más importantes de Honduras. Propongo que los diputados demos el 50% de nuestro salario para adquirir mascarillas N95 y suplir la necesidad que tengan por 3 meses, publicó Oliva en su cuenta de Twitter. En un escenario más amplio, el economista italiano Gustavo Piga dijo en Argentina que el impacto global de la pandemia hundirá al planeta en la peor crisis económica de los últimos 75 años. Hablamos de la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, mucho peor que la crisis inmobiliaria y financiera del 2008, adelantó el docente de la Universidad Tor Vergata, quien sugiere cambios en las reglas europeas en función de la coyuntura. En Honduras, diversos sectores avanzan en esa dirección. El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Luis Guifarro, sostuvo que según el grado de contagio, la pandemia bajará de 1 a 2% el Producto Interno Bruto, unos 6 a 12 mil millones de lempiras. Los segmentos más afectados son el turismo, transporte, servicios, aceite de palma y el banano por la caída de precios en Estados Unidos. Será importante tomar medidas en esa materia, destacó por su parte el presidente del Banco Central de Honduras. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es el último día de enero, febrero, marzo. Hoy es 31 de marzo. Y seguimos con el enorme problema del coronavirus, COVID-19, como usted le quiera llamar, pero sí es una tragedia. Hace poco vi al doctor Umaña llorar de la impotencia que siente por los problemas que hay. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, ha dicho que no se les está dando lo que quieren, lo que ocupan los médicos y las enfermeras para enfrentar esta pandemia.
Ojalá que las principales autoridades del país rápido platiquen con ella y los médicos para superar esto, porque nadie, si yo fuera doctor, bueno, también anoche Carlos Aguilar y hoy en la mañana es ministro de Salud y que trabaja en el tórax, denunció que no hay con qué trabajar en el tórax. Entonces, un respetuoso llamado a las autoridades que están al frente de esto, las autoridades de salud, que el ciudadano presidente les diga que se reúnan con esta gente para ver qué se hace, porque si los médicos se retiran, las muertes aquí van a ser cualquier cantidad. Y si las enfermeras se enferman también, y otras se van a retirar. Ahí escuché una enfermera que está enferma también con COVID-19. Hay que ver qué hacen, un llamado respetuoso a las autoridades, a la ministra de Salud Pública, a sus principales colaboradores, para que tomen en cuenta esto, que den respuesta a lo que los médicos les están diciendo, los médicos que están atendiendo la pandemia. Hoy voy a tener el gusto de presentarles al presidente del Congreso Nacional de la República, una persona seria que le va a decir al país qué va a hacer el Congreso Nacional, cuál es la posición del Congreso, qué se está haciendo y qué se va a hacer. Pero antes, saludo a mi compañera Ivette Bulnes, que nos pone al tanto de cómo está el COVID-19 en Honduras. Ivette. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, y buenos días también a la teleaudiencia del foro La Entrevista esta mañana. Bueno, esta mañana ya se contabilizan 141 personas contagiadas por coronavirus y de los total, pues 3 se han recuperado totalmente y han fallecido 7 personas. Cortés vuelve a ser el epicentro de esta pandemia, el coronavirus, con 81 casos. 7 decesos y 0 recuperados. Francisco Morazán con 37 casos, no reporta decesos hasta el momento. Colón con 14, Choluteca con 2, Lempira con 3, Lloro con 2, Atlántida 1 y Santa Bárbara, que fue el último departamento en sumarse pues a los departamentos contagiados por coronavirus. ¿Y ve el de La Ceiba? En la ciudad de La Ceiba, bueno, hace unos instantes, en un contacto a través de 11 Noticias, el periodista César Funes nos informaba que había una muerte por sospecha de coronavirus, pero serán las autoridades quienes confirmarán este caso en las próximas horas, licenciado. Pero es un paciente de 77 años de edad que ha fallecido en un centro asistencial de la ciudad de La Ceiba. Nosotros, mientras tanto, pues estaremos con toda la información desde la ciudad de La Ceiba con César Funes. Bien, gracias Ivette, que va a compartir conmigo hoy la entrevista. Voy a conectarme ahora con el doctor Mauricio Oliva Herrera, presidente del Soberano Congreso Nacional de la República, para que dialoguemos un poco y el pueblo pueda escuchar qué dice el presidente del Poder Legislativo, qué piensa, qué acciones se van a tomar. Doctor Oliva, buenos días, gracias por estar aquí en la entrevista de Canal 11. Doctor, en la tercera semana ya de esta crisis, como médico que es usted también, ¿cómo la ha analizado? Hablemos primero de Mauricio Oliva como doctor, ¿cómo ha analizado esto que está pasando en el mundo y que nos afecta tanto al país? También mencioné los problemas que están teniendo los médicos y qué bueno que usted esté esta mañana con nosotros para que vea por su medio qué se puede hacer para mejorar estas cosas. Buenos días, doctor Oliva. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por tener la gentileza de invitarme. Voy a llamar aquí a mi asistente técnico porque no tengo su imagen todavía en la pantalla, pero como médico soy consciente de esta difícil enfrentando como país. Desde el punto de vista sanitario es un gran desafío, inédito. Nadie en el mundo estaba preparado para esto. Hemos visto no sucumbir, pero tambalear potencias mundiales en esta materia. Tenemos ejemplos como Italia, España, con tecnología de punta, con sistemas de salud muy desarrollados. No poder enfrentarla adecuadamente. Miraba en las noticias ayer, por ejemplo, Alemania. Alemania quizás tiene el mejor servicio sanitario de Europa
¿Y qué tuvo que hacer Alemania en estos momentos? A todos los médicos refugiados, reconocerles su título, llevarlos a un mecanismo de capacitación. A los refugiados les dio el estatus de poder trabajar para apoyar a labores del campo. Grecia acaba de declarar prácticamente que todos los refugiados pueden tener asistencia al sistema de servicios de atención social en el país. En fin, yo creo que nuestra economía es estructuralmente endeble, con un sistema de salud secularmente con problemas estructurales, y que nos va a incidir o está incidiendo de manera dramática en el mismo. Vamos a tener que enfrentarlo con mucha paciencia, precisamente por la precariedad de nuestros recursos. Tenemos que usarlos de la manera más racional posible, y obviamente también tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos para dar el mayor apoyo logístico, sobre todo al personal de salud que está en primera línea. Usted lo dijo, yo soy médico, tengo hermanos médicos, tengo hijos médicos, tengo sobrinos médicos. Mi relación con estudiantes de medicina exalumnos míos sigue ahí. He estado hablando por teléfonos con ellos, me han llamado directores de hospitales, me han explicado la precariedad, y estamos haciendo en el ámbito de nuestra competencia las gestiones posibles para que eso, en la medida de lo posible, se vaya solucionando. Doctor, un país como nosotros, que tenemos un deficiente sistema sanitario, que no tenemos, ayer en el tórax hay problemas, en San Pedro Sula hay problemas, en varios hospitales no hay respiradores, no han venido, no es fácil también. ¿Qué se debe hacer, doctor? Que ustedes, las autoridades, hacia dónde van a apuntar para evitar que haya los menos muertos posibles. Ya llaman varios, hace un momento en la Ceiba están hablando de otro presunto muerto que está por confirmar el gobierno. Doctor, ¿qué piensa usted? ¿Qué idea tiene usted que ha platicado con el presidente de la República, también con la ministra de Salud, que ya es administradora de profesión, pero entiende, tiene todo un equipo médico que la acompaña? Pero, ¿qué piensan? Porque si la pandemia entra demasiado fuerte en Honduras, aquí sería una fatalidad. Bueno, mire, partamos de realidad. Nadie estaba preparado para esto. Estamos aprendiendo. Se han cometido errores. Puede que se estén cometiendo errores y se van a cometer errores. De esos errores tenemos que ir aprendiendo. Yo creo que el gobierno central, en primer lugar, en el ámbito de mis competencias, ¿qué hizo el Congreso Nacional de la República? En aquel momento, con criterio médico, nosotros creímos, y yo creo que el tiempo nos está dando la razón, que había que darle facilidades administrativas al Ejecutivo para que tuviera la discrecionalidad de abreviar ciertos trámites administrativos y pudiera de manera expedita poder adquirir los recursos necesarios para tener dotación en los hospitales de toda la logística que se necesita. Eso. Segundo, creo que con buen criterio el presidente Hernández ha creado un comité técnico, inicialmente de distinguidos profesionales de la medicina. Algunos tengo el privilegio de conocerlos. Ahora creo que vi una actitud muy positiva, la valoro mucho, la de la presidenta del Colegio Médico, en el sentido que se pueden tener algunas diferencias en enfoque ideológicas, las que sea, pero es tiempo de dejar de lado eso por un momento. Habrá tiempo para retomarnos y centrarnos en cómo, de manera armonizada, haciendo cada quien lo que le toca que hacer, podamos combatir esta terrible pandemia. También
yo creo que el gobierno empezó como tenía que ser el ejecutivo, es el liderazgo de la nación, haciendo esto de manera descentralizada, centralizada. Yo creo que el proceso de descentralización de la administración de este proceso tiene que irse dando de a poco. Veo con muy buenos ojos el hecho ya de involucramiento de las alcaldías, las corporaciones municipales, en el hecho de ir gerenciando en sus lugares, por lo menos el tema de dotación de alimentos, porque aquí hay dos cosas que hay que ver. Uno es la pandemia en sí, hay que tener el eje transversal, que todos tenemos que tener claro, es salvar vidas, y obviamente el otro tema que va aparejado, que es el tema económico. Lo prioritario, lo importante es salvar vidas, y obviamente dar la manutención, los espacios para que haya los recursos suficientes de alimentación, de mantenimiento y de mantener el empleo en el país. Hacia ahí creo que deben ir encaminadas el accionar del gobierno de Honduras. Anoche en una cadena nacional el presidente y un grupo de sus funcionarios comparecieron sobre estas reformas fiscales que ha anunciado el presidente. Habló de que, y usted y yo ya lo habíamos dialogado horas antes de la cadena, de lo que va a hacer el Ejecutivo y el Legislativo. Si le explica al pueblo hondureño, por favor, presidente Oliva, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a manejar todo esto. Bueno, la propuesta que me comunicó el presidente Hernández, que tuvo la gentileza de hablarme y explicarme la previo, también me reuní por separado con representantes del Consejo Hondureño de Propiedad Privada, hablé con algunos sectores del sector también obrero organizado, va encaminada en primer lugar dirigida a la mayoría de las empresas, que son las pequeñas y medianas empresas que generan más o menos el 70% del Producto Interno Bruto del país. Creo que los grandes contribuyentes no entraron en esto por decisión propia, es lo que se informó, en el sentido que ellos sí pueden pagar la parte final del impuesto sobre la renta. Recuérdense que el impuesto de la renta, esta compañía y algunos contribuyentes la pagamos pagos a cuenta, 3 pagos a cuenta y un pago final que hace el ajuste total del impuesto. Entonces, la primera aproximación es dirimir o Congreso va a tener que autorizar que ese pago se pueda postergar según el acuerdo que han llegado tripartitamente, obreros, empresarios y ejecutivo, para el mes de junio. También se le da el espacio para que puedan, el que quiera pagarlo ahorita, lo puede pagar con un 8.5% de descuento. Y obviamente el gobierno necesita recaudación. Pero el compromiso es, la condicionante es que se haga el mayor de los esfuerzos para conservar el empleo. El otro, esto es para los que pagan impuestos sobre la renta. Otro creo que va encaminado a aquellos que tienen algún tipo de excepción fiscal y que, como no pagar el impuesto sobre la renta, pero que tienen empleados, y que para ahí el gobierno está trabajando, reitero, de manera tripartita, para que haya una especie de bono que mientras haya suspensión de estos, se pueda recibir un salario que por lo menos cubra el aspecto de alimentación de la familia. Y hablar también de un tercer espacio encaminado a fortalecer al sector maquila, que tiene más o menos 128,000 empleos, que tiene problemas de producción por la pandemia en sí, y tiene problemas también porque los pedidos del extranjero, por la situación mundial, pues ha sido suspendido. A esos hay que buscar una manera también de ayudarles. Esto es lo que el Congreso Nacional tendría que aprobar, pero esto tiene que ser, a mi modesta manera de entender, complementado por algunas acciones del Ejecutivo. Esto que vamos a aprobar el Congreso tiene ventaja en lo siguiente, que es dinero que llega a las manos de la gente compra, eso genera circulante.
¿verdad? Y obviamente el gobierno capta el impuesto sobre ventas para su poder, para su sostenimiento. No va a ser suficiente para los compromisos gubernamentales. El gobierno va a tener que hacer dos cosas: buscar dinero blando en el extranjero, eso va a tardar su tiempo, y tiene que buscar dinero inmediato al interno. Reitero, mi modesto entender, hay dos cosas de aumentar el circulante. Uno, lo que ya el Congreso va a aprobar. Y dos, el Banco Central de Honduras va a tener que bajar el encaje bancario. En dólares, unos 10 puntos por lo menos, me dicen mis asesores, y en lempiras unos 5 puntos. Eso va a permitir que los bancos tengan mayor capacidad de préstamo para el que se aboque a ellos. Y la otra, el gobierno tiene que pagar sus empleados, y para eso va a tener que hacer, creo que en el cortísimo plazo, una emisión de bonos que sean redimibles también en corto plazo, no más allá de 2 años. Eso es diría yo, una primera aproximación para tratar de mantener la economía a flote. Doctor, dos cosas. Primero, si me repite los sectores que van a ser beneficiados, el otro día leía un editorial del expresidente Carlos Flores que decía que tanto el ministro la ministra de Finanzas como el presidente del Banco Central de Honduras deberían ser más agresivos en una situación como la actual para solicitar apoyo a los organismos internacionales de crédito, que de hecho para eso fueron fundados estos organismos de crédito, y no ser timoratos, sino que pedir de acuerdo a la necesidad de lo pobre que es nuestro país. ¿Qué piensa de eso también? Mire, yo comparto su opinión con el presidente Flores. Recuérdese que él vivió una crisis particular, dramática también, como fue el huracán Mitch en 1998, y que, bueno, gracias a Dios el país surgió, creo que a flote por las decisiones acertadas que tomaron en eso. Tengo entendido que el Poder Ejecutivo está en esa línea de acción, que está gestionando, y lo está haciendo de manera, creo, integrada al sistema de integración centroamericana. O sea, todos los miembros de SICA están haciendo esa gestión ante los multilaterales, y también creo que hay ya algunas aproximaciones importantes que ojalá en el corto plazo se puedan concretar con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Pero eso, como le digo, eso está en el campo del Ejecutivo. He sido informado de las gestiones, no estoy enterado al detalle de la misma, pero creo que en una línea de tiempo podríamos esperar, qué sé yo, un mes o algo para ahí, para que esto se concrete. Hoy es el último día de marzo, 31 de marzo. ¿Qué ha hecho el Congreso Nacional y qué va a hacer a partir de ahora? Bueno, hemos estado platicando con algunos diputados. Hay la intención de presentar algún tipo de legislación que permita contribuir a este enorme desafío que tenemos como pueblo. Primer orden, lo que nos acaba de mandar el Ejecutivo. Pero también nosotros estamos preparando una resolución que nos permita adaptarnos a los nuevos tiempos. Ya el Congreso de los Estados Unidos sesiona por vía virtual. El Congreso de España está haciendo lo mismo, y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Y no lo hacemos para proteger a los diputados en sí, porque hay que protegerlos también ahí para no ser un foco de infección, sino que estos diputados vienen al Congreso y regresan a sus hogares, y también pueden ser contaminados aquí y ser más bien mecanismo de difusión de la pandemia. Entonces, vamos a hacer una primera sesión aquí en Tegucigalpa presencial. Ya he hablado con los jefes de bancada en el sentido de que vengan los diputados más cercanos a Tegucigalpa, los que no vengan por distancia, por enfermedad, por edad o por logística, que sean sustituidos por diputados suplentes cercanos a Tegucigalpa.
Vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para esa sesión y aprobar esa resolución que nos permita sesionar de manera virtual. Ya en el país hay plataformas que nos permiten eso. Después de eso, yo creo que hay otros temas ahí que van a salir, como los que va a enviar, creo, la Honorable Corte Suprema de Justicia, para ver cómo logramos descongestionar un poco el sistema penitenciario nacional, porque es un foco latente de contaminación o el hacinamiento que hay ahí. Hay también algunas iniciativas sobre reformas al impuesto de la renta, sobre todo para personas de la tercera edad. Yo creo que también he puesto a la consideración del pueblo hondureño que hay que aprovechar esta coyuntura histórica. Creo que en toda esta situación caótica que vive el mundo, la única ventana que veo yo que es positiva es el hecho que haya bajado a niveles realmente históricos el precio del petróleo a nivel mundial, y que de alguna manera debemos aprovechar esta coyuntura para que se vea reflejado en la disminución de la factura eléctrica del país. Por eso he dicho que voy a proponer a la Honorable Asamblea el hecho de modificar la ley de energía, que tiene ahí como acto preferencial en que se despache primero la energía renovable, desgraciadamente ahorita. Y entonces si estamos comprando o generando energía con precios de combustible entre 50 y 60 dólares el barril, y ahora ha caído a 20, yo creo que podemos abaratar más el costo. Alguien me puede decir que es un análisis simplista, pero yo sí creo que necesita ser analizado a profundidad. La vamos a modificar de manera pragmática y que sea la empresa de energía eléctrica la que nos dé una respuesta favorable o viable de la misma. Amplíeme un poco sobre esto de la ENE, por favor, presidente Oliva, porque antes se hablaba de que la energía renovable era más barata, pero al final ha salido más caro. ¿Qué acuerdo se puede llegar con los que suministran energía para que también se sacrifiquen y ayuden al pueblo hondureño en esta difícil situación que tenemos con esto del coronavirus? Bueno, mire, hay que poner en perspectiva que el legislador, en aquel entonces, el espíritu que lo animaba era la coyuntura económica que se daba, en el sentido que el precio del barril de petróleo estaba en aquel momento como a $120. Y se estimuló por parte del Estado la generación de energía renovable, sobre todo la hídrica. Y luego vinieron las de energía fotovoltaica y generación de energía eólica, pero con la caída del petróleo, del precio del petróleo, por las circunstancias internacionales, la entrada de Estados Unidos produciendo ya petróleo de manera masiva, Rusia queriendo también entrar a capturar mercado, reflejado en que el precio ha caído de manera dramática. Imagina, de 120, ahora lo tenemos a 20, cayó $100. Entonces, ahora es un hecho incontrovertible, una realidad que tenemos enfrente, en que es más barata generar energía térmica. Y en estos momentos de crisis energética, bueno, esa es una ventana de oportunidades. Incluso de comprar un seguro de compra de petróleo para mantener el precio en los próximos 2 años, me decía gente del Consejo Hondureño de Empresas Privadas, no podría garantizar precios manejables en los próximos 2 años, que se podrían ver reflejados en la factura eléctrica, que estimularía en primer lugar, sería asequible para el hondureño común, la clase residencial, y para la clase productiva del país, pues ni digamos, ¿verdad? Abarata los costos de energía, nos haría más atractivos, incluso más competitivos para invertir en Honduras. Entonces, ese es un análisis, reconozco, simplista que he hecho yo, puede tener muchas aristas muy importantes.
platicar y analicemos a profundidad cómo se puede aprovechar al máximo esta coyuntura. Sí, me escriben algunos diputados que si les repite cómo va a ser la sesión, si virtualmente o van a hacerlo en el hemiciclo. No, mire, como les digo yo de manera coloquial, el que se quema con leche cuando mira a la vaca llora. Ya en el pasado nos acusaron allí a secretarios y a algún vicepresidente por disque haber alterado algunas cosas en el Congreso. E incluso algunos organismos veedores del país dijeron que se altera las votaciones en el Congreso. Entonces, por eso no está contemplado en nuestra ley orgánica la sesión virtual. Entonces, tiene que haber una resolución del Congreso que la autorice. Al autorizarla, vamos a poder entonces realizarlo y hacerlo de manera tan transparente, y obviamente van a ir filmados de todo eso. Hay que usar la plataforma que creo que ya está disponible en el país para llevar las cosas en ley. Entonces, ya así vamos a poder, después de esta sesión presencial, sesionar virtualmente. Y este tiene otro efecto que lo dije al principio. No vamos a arriesgar la salud de la población convirtiendo a los diputados en de transportar la pandemia a otro lado. Imagínense un diputado de un lugar distante se infecta y regresa a su lugar de origen, va a servir para difundir la enfermedad. De mejor todos allá en casita, trabajando de manera virtual y poder seguir algunos temas, no solo necesariamente los relacionados con el COVID. Hay otros temas en cartera en el Congreso que necesitan ser resueltos de manera rápida. Le pongo uno, la ley electoral. Hay que sacar algunas modificaciones al Código Penal que están pendientes. Tenemos que hacerlo. Y por eso es que hemos buscado esa alternativa. Y eso es algo que hemos conversado ya con los jefes de bancada, las bancadas mayoritarias en el Congreso, para ver si es posible sacar esa resolución lo más pronto posible. Este COVID-19 nadie lo esperaba, y recuerdo hace unos meses platicábamos de que el nuevo Código Penal se hablaba que a finales de marzo, primera quincena de abril podría entrar en vigencia. ¿Qué va a pasar ahora, presidente Oliva? No, el Código Penal entra en vigencia en mayo 10. Y por eso dimos esa vacatio legis. Obviamente esto ha sido un antes y un después en todos los órdenes de la vida nuestra. Y precisamente por eso estamos queriendo acceder a esta herramienta tecnológica para poder continuar con algún grado de normalidad el accionar del Congreso Nacional de la República. Antes de entrarle a otros temas políticos, ya me habló del ENE, pero usted me mencionó el tema de cuidar la economía nacional. ¿Cómo salvamos? ¿Qué está haciendo el Congreso en ese tema de cuidar la economía y, en su criterio, qué impacto económico va a tener para el gobierno las reformas anunciadas anoche? Bueno, el Congreso en primera instancia tomó esa medida que le autorizó al Ejecutivo el poder hacer unas inversiones que le permitan reactivar la economía, sobre todo en el área de la construcción. Obviamente no esperábamos que esto se iba a diseminar con tanta rapidez, no lo conocíamos, ahora lo estamos empezando a conocer. Yo creo que parte de ese dinero va a haber que redireccionarlo, sobre todo el prioritario actual, que es insumos para combatir la enfermedad, darle a los médicos bioseguridad, darle a las enfermeras bioseguridad, darle al personal de higiene bioseguridad. Por eso es que yo hablo de mascarillas. ¿Por qué? Porque me hablan residentes, me hablan directores de hospitales. Como le digo, soy médico, vivo la realidad. Tengo un hijo que es anestesiólogo, imagínense, en contacto directo con los pacientes. Tengo una nuera que atiende puntos, que trabaja en ecología y que necesitan bioseguridad. Entonces yo sí estoy
convencidos de lo ingente que es hacer eso. Y volviendo a la cuestión económica, lógicamente hay que estimular. ¿Cómo? Bueno, precisamente al bajar el encaje va a haber mayor disponibilidad de los dineros. Eso a los bancos, prestar a tasas preferenciales para algunos sectores, obviamente que le den el margen de seguridad de pago para reactivar la economía. ¿Qué vamos a hacer con ese pequeño, con ese emprendedor que tiene, qué sé yo, una cafetería, que tiene una panadería? Por eso yo estoy pensando que algún estímulo fiscal tenemos que darle, en el sentido que si él se compromete para sacar adelante su negocio y va y saca un préstamo, el Estado por lo menos, es algo que estoy pensando yo, el Estado por lo menos debería darle un estímulo fiscal que podría ser representado en qué, en que el interés, los intereses de ese préstamo se le reconozcan como un crédito fiscal. Lo otro es las alcaldías. Mira, hay alcaldías que están sentadas sobre un montón de dinero, de préstamos internacionales, tal caso. Voy a poner un caso concreto, la alcaldía de San Pedro Sula. Tiene un préstamo casi de 2.000 millones de lempiras con el Banco Mundial. Se le puede dar una especie de autorización como que parte de ese dinero le sirva por lo menos para pagar sus planillas, para emprender otro tipo de obra ahorita. Imagínense, hay alcaldías que el volumen de ventas, el impuesto por el volumen de ventas le ha caído un 94 o 96%. Entonces yo insto a las alcaldías a que hagamos una especie de actividad que les permita a ellos en el corto plazo autorizarles a diferir impuestos, a que en base a sus flujos de caja y capacidades financieras puedan negociar con la banca para contraer empréstitos. Yo llamé hace una semana más o menos al alcalde Azura y le dije, bueno, estamos para ayudar. Si usted tiene algún planteamiento de readecuación de su deuda en Tegucigalpa, que es una de las ciudades más importantes del país, junto con San Pedro Sula, el Congreso Nacional de la República está abierto para hacerle eso. Y esto es extrapolable para cualquier alcaldía, por humilde que sea del país. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos se metan en el asunto de la reactivación económica de sus municipios. Y lo otro, hay que tener un elemento aquí importante, que es la flexibilidad en estas medidas. ¿Y por qué digo flexibilidad? Porque estas no son medidas que deben ser rígidas, hay que irlas adecuando ¿a qué? A la dinámica misma de la economía, que ojalá vaya para bien, ojalá vaya para crecer, para recuperarse, pero si empeora, me imagino que va a haber que hacer otro tipo de ajustes. Y para eso el Congreso Nacional debe estar abierto, no solo funcional, sino con la mente abierta a ver cómo contribuye de la mejor manera a que hagamos sinergia con los otros poderes del Estado, con las otras instituciones, para que podamos sacar adelante el país. Presidente, temprano lo escuché en la radio con mi amigo Juan Carlos y usted dio porcentajes en cuanto al encaje y al préstamo de los puntos que los bancos podrían dar en cuanto a encaje y préstamos. Si me repite esos porcentajes, por favor. Mire, yo estaba hablando con gente del Sistema Bancario Nacional y les pregunté, porque no soy un experto en la materia, ¿qué porcentaje podría ser el justo o lo necesario para una primera inyección de circulante en el país? Actualmente el encaje bancario para dólares en el país es de 25%. Entonces, bajándole unos 10 puntos es una inyección fuerte. Y en moneda extranjera, pues en dólares. El Banco Central ya tomó una medida, y creo que lo bajó en 2 puntos, y también modificó la tasa de política monetaria recientemente.
Creo que fue una decisión acertada del Banco Central, pero ahorita yo respetuosamente sugeriría unos 5 puntos en moneda nacional. Reitero, esto no está en el eje, en el ámbito de las competencias del Congreso Nacional de la República. Esto ya la ley lo autoriza para que lo haga el Banco Central. Presidente, van a aprobar, ¿cuántas sesiones van a hacer para hacer más ágil esto, la decisión que, que usted y el Ejecutivo? Yo creo que es una ventana que vamos a aprovechar el jueves en mayor intensidad, de ser necesario el viernes, y estar preparados para la siguiente semana para hacerlo de manera virtual. Bueno, ahora vamos a otra parte. ¿Y la política cómo queda, doctor? La diputada liberal, la doctora Dinora Brooks de Cherefán, ha venido diciendo, y con lógica, que esto que no esperábamos, nadie esperaba, va a trazar el proceso de identificación de los hondureños, la nueva tarjeta de identidad, también se acorta el tiempo para las elecciones internas. Hábleme de la política también. ¿Qué va a pasar con el tema político, presidente Mauricio Oliva? Bueno, otra realidad que cambia y la que tenemos la obligación de hacer los ajustes para podernos adaptarnos, reinventarnos en ese sentido. La ley, por sí sola, creo que puede salir a tiempo si lo hacemos de manera virtual y con amplio sentido de consenso como ha venido caminando. Tengo la esperanza que podamos sacarla. Pero la doctora toca una realidad, que es que el nuevo empadronamiento es contacto físico, el desplazamiento de personas, es movilidad, que va a estar restringida en el más optimista de los escenarios en los próximos 2 años. Con esa realidad vamos a tener. ¿En qué se va a traducir eso? Eso se va a traducir en que posiblemente no tengamos la tarjeta de identidad para las próximas elecciones internas. Ese es un escenario que debemos ir previendo. Solución sobre esa, le mentiría, no la tenemos a mano, tenemos que construirla, todas las fuerzas políticas. Yo tengo un criterio, pero no me gustaría adelantarlo porque no quiero contaminarlo, ni quiero que se vea como una posición rígida, pero sí que tenemos que sentarnos y buscar la manera de cómo se pueda la decisión más adecuada, más justa, y sobre todo que en ella se vea reflejada la voluntad del pueblo hondureño. Cada partido puede resolver su situación a lo interno. Lo importante es que tengamos la nueva tarjeta de identidad, sobre todo para el proceso electoral ya final, donde vamos a elegir las autoridades en los 3 niveles de elección en el país. A lo otro vamos a tener que irnos adaptando. Y ese es algo con lo que tenemos que realmente convivir. Y aquí, hoy más que nunca, también debemos exigir el mayor grado de objetividad en política. En su movimiento, ¿qué instrucciones ha dado? ¿Cómo está el movimiento del doctor Mauricio Oliva? Antes que comenzara esto, la campaña suya había agarrado bastante fuerza, se hizo un importante y destacado lanzamiento allá en su natal Choluteca. Varios diputados del país lo apoyan, y alcaldes y líderes nacionalistas. ¿Cómo queda su movimiento? ¿Qué va a hacer su movimiento en este momento que estamos enfrentando esta pandemia? Bueno, mire, yo les digo que cambió otra vez la realidad política, estamos limitados, no podemos ya hacer reuniones públicas, masivas. Nuestra gente está viviendo ahorita, y hay que reconocerlo, un ambiente de tensión, de miedo. Su preocupación fundamental es la alimentación, la salud, conservar la salud. Pero miren, si algo define la política es la solidaridad, el compromiso. No puede desaparecer, ni debe desaparecer. Hoy más que nunca tiene que hacerse manifiesto. Por eso yo he generado recomendaciones, instrucciones a los
298 municipios donde tenemos algún grado de seguidores, para que en la medida de sus posibilidades, se ponga a disposición de la comunidad en general, sin distingo de ningún clase política, racial o religiosa, y contribuyamos a ser solidarios con el amigo, con el compañero, con el conciudadano. En la medida de las posibilidades, los diputados de sus fondos están ayudando. Yo sé que muchos han hecho enormes sacrificios, y la idea es seguirlo contribuyendo. Voy a aprovechar esta semana que nos reunamos para practicar con ellos para afinar estrategias de apoyo a la comunidad, estrategias de apoyo a los que más necesitan, a sumarse a los esfuerzos de salud, difundir las instrucciones que se hayan que dar para tomar las medidas precautorias para no contraer el virus. Yo les decía el otro día, hace como 15 días, creo que me invitaron a una reunión ahí del Comité Técnico del Consejo de Ministros. Y yo les dije, mire, en modesta experiencia como médico, la epidemia que me tocó enfrentar, la que se ha dado en el país, no, claro, por esta magnitud, pero y también revisando literatura mundial, nada es sustitutivo de un proceso de educación de la población. Entonces está bien y está magnífico el accionar en el aspecto de curar la enfermedad, de tratar al enfermo, pero en paralelo y de manera masiva debe ir un proceso de educación a la población. Todo el mundo pensó que la pandemia del SIDA iba a ser enorme, y no es que haya disminuido. Se ha controlado, la gente aprendió a vivir con eso, y lo hizo por educación. Surgió el año 85, todavía no tenemos vacuna, pero los números no son tan alarmantes como fueron las proyecciones estadísticas que hicieron al inicio. ¿Por qué? Porque la población entendió, se educó, y es lo que tenemos que hacer ahorita también. No se ve halagador el futuro, pues yo creo que si algo tenemos que transmitirle a los hondureños es, en primer lugar, esperanza. En segundo lugar, solidaridad. El mensaje debe ser humanizado. El mensaje debe hacerle sentir a la gente que nos importa, que puede contar con nosotros en las buenas y en las malas. Hoy estamos en las malas. Entonces hoy, más que nunca, los políticos debemos respetar ese compromiso, y eso se convierta en concreta realidad, en plausible realidad. Y en ese sentido es que vendrá otro tiempo en que nos permita hacer el proselitismo. Va a ser distinto también. Va a buscar la manera de comunicarse. Va a tener que ser más creativo. Pero bueno, eso puede postergarse, eso puede esperar. Pero no es que ahora nos vamos a autoestigmatizar por ser políticos. Hoy más que nunca tenemos que asumir el liderazgo que los amigos nos han concedido, que la nación nos ha concedido a través del voto, y hacerlo de la manera más responsable, eficiente y comprometida posible. Tres cosas más. Me escriben de la Fundación 15 de septiembre en Miami. Honorable presidente doctor Mauricio Oliva, le saluda Juan Flores. Los hondureños migrantes urgen que seamos tomados en cuenta en esta crisis. Ya hemos hablado con varios miembros del Congreso explicando la ayuda que necesitamos, siempre pensando en el bien de Honduras. Por favor, considere nuestra petición. Otra cosa, usted propuso que los diputados aporten una parte del salario y que reciben. ¿Hay condiciones para hacer esto? ¿Qué respuesta ha tenido de sus compañeros parlamentarios, no solo de su partido, sino de todos los partidos? De algunos muy positiva. Otros han tenido la gentileza de explicarme de que están redireccionando sus recursos hacia otro lado. Lo importante es que ayuden. ¿Por qué yo digo las mascarillas? Porque yo soy médico. Porque, como le digo, tengo parientes médicos. ¿Por qué he vivido eso? ¿Por qué he vivido eso? Yo le contaba a un amigo recientemente
que llegó una vez al Hospital del Sur un paciente herido de bala, que era un paciente de esa población de riesgo de tener VIH. Y llego yo al turno y todo el mundo paralizado, nadie quería tocar al paciente. Y vamos a operarlo, tenemos que operarlo, pues. Y operémoslo con las medidas de bioseguridad que podamos hacer. Nos ponemos bata, nos ponemos mascarilla, nos ponemos anteojos, nos ponemos doble guante si es necesario. Y cuando vamos al quirófano, no había ni batas. Lo operamos solo con guantes, pero había que hacerlo. Había que tomar medidas heroicas. ¿Qué digo ahorita? Que algo que es primordial es la bioseguridad. Entonces, cuando yo hablo eso, no es porque me lo estoy pariendo yo, sino porque me habla un director de hospital y me dice, presidente, mire que no tenemos mascarillas aquí. Que me llaman del Hospital del Sur, mire que necesitamos mascarillas. Que me llaman del tórax, necesito mascarillas. Que me hablan médicos residentes. Esto más, yo conseguí teléfonos de algunos médicos y les consulté. Si yo solo les pudiera dar una cosa, ¿qué quisiera? Yo les quisiera darle un astronauta a todo el mundo para que se pudiera. Y a eso deberíamos aspirar. Y ojalá lo podamos lograr en corto plazo. Pero por ahorita, ¿quién le podía dar? Doctor, una mascarilla N95. Bueno, yo ya tomé la decisión. Yo ya encargué con mi sueldo un número de mascarillas que voy a donar. Y yo dije, bueno, yo voy a transmitir a mis colegas esta inquietud. Algunos yo sé que van a ser receptivos, otros las razones tendrán que ser. Si hay otros que yo sé que tienen hasta enajenado el sueldo, es difícil que lo puedan hacer. Pero esto es lo que queremos darle una especie de aldabonazo en la conciencia del país, que nuestros trabajadores de la salud es urgente, es justo, es imperativo darles las medidas de bioseguridad. No podemos nosotros permitir que la moral de nuestros médicos se nos caiga, que nuestras enfermeras se nos caiga, que nuestros trabajadores de higiene y salud se caigan. Deben encontrar en nosotros un respaldo solidario tangible en el sentido que tengan su mascarilla de primer orden, que tengan su bata de primer orden, que tengan su plástico que le permita sus anteojos, que no caiga en la mucosa, en los ojos, pues, o en la mucosa oral o nasal, secreciones que lo puedan contaminar, que haya jabón suficiente, que haya agua suficiente. Eso es algo que es necesario, que es justo, que es necesario hacerlo. Y que yo creo, porque lo he estado gestionando, lo he estado por lo menos pidiendo, y tengo la esperanza que así sea, y me he dado la certeza que se está trabajando en eso. Ahora, reitero, también las cosas no caminan con la velocidad del caso por varios factores, pero un factor fundamental es que reconozcámoslo, estamos aprendiendo y está los errores siempre. Presidente, Libre y otras bancadas vienen pugnando porque se postergue el pago de servicios públicos. ¿Será posible esto o no? Mire, ¿qué servicios públicos podemos postergar? Pregunta. La empresa de energía eléctrica tiene ingresos de, qué sé yo, 1.000 y pico de millones. Imagínate que sean 1.000 millones mensuales. Esta es una situación económica precaria. Si no facturamos, no va a poder funcionar. Fíjense que me daban el dato que solo con lo que está ocurriendo en estos momentos, el consumo de energía ha bajado 10%. ¿Por qué? Porque el sector industrial no lo está usando. Sin embargo, sí está aumentado el sector residencial y eso se va a reflejar en factura porque la gente está en sus casas. Lo que tenemos que hacer, lo que veo ahorita yo, es que haya circulante, que la gente tenga empleo y la pueda pagar. Porque si no, no vamos a poderla sostener, la energía eléctrica. Obviamente es un tema sensible. Yo no tengo toda la solución, no puedo cerrar la puerta. Por eso insto a las autoridades del Ejecutivo a que seamos creativos y en la medida que como Congreso podamos legislar en el sentido de mejorar algo, lo vamos a hacer. Servicios públicos como
Telefonía. Miren, si prácticamente aquí lo que la gente usa es telefonía celular. Y ese está en el sector privado. No está en manos del legislativo regalarlo, que no, no somos dueños, ¿verdad? Y en negocios como estos, sí podían flexibilizar ellos, hacer solidarios, hacer algún tipo de oferta que le permita a la gente después conservar el servicio. Estoy dialogando con el presidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Me avisan si logramos conectarnos de nuevo con el presidente Oliva, que ha sido muy extenso, ha explicado diferentes temas de importancia para la vida nacional. Voy a hacer una breve pausa, luego continuamos. Mi compañera Ivette Bulnes hará contacto con diferentes ciudades, alcaldes y reporteros. Ivette tiene ahí listo a Roldán Barahona y también a Nilda Sosa. A César Funes nos dará los detalles también, Ivette, de los últimos datos del coronavirus. Antes de seguir con el doctor Oliva, Ivette tiene un importante anuncio para que ustedes puedan meter al código. Ivette. Así es, licenciado, y es que tener la información oficial es lo más importante en estos momentos. Usted que se encuentra en casa, al lado izquierdo de su pantalla, pues observan un código que Canal 11 ha puesto a su disposición para ver en tiempo real los casos contagiados del COVID-19 en Honduras. Solo agarre su celular, pues de esta manera apunte su celular hacia este código y lo llevará directamente a esta página oficial de covid19honduras.org. Aquí usted podrá tener la información actualizada de los últimos casos del COVID-19 en Honduras. Continuamos con más, licenciado. Voy a volver con el doctor Mauricio Oliva. Doctor Oliva, me escribe, varias gente me ha escrito, pero no puedo leerlos todos, pero Carlos Sevilla, desde La Ceiba. ¿Qué vamos a hacer los miembros de Juntos Podemos para reinventar el movimiento luego de esto que estamos enfrentando? Bueno, nos ha tocado una situación especial. Yo creo que lo prioritario ahorita es el grado de solidaridad que debemos tener con los conciudadanos, independientemente de cualquier color político. Esa estructura organizativa se puede usar para coadyuvar esfuerzos en redistribuir alimentos, en procesos de educación, de salud, que se puede hacer de manera virtual, en estimular información que permita detectar casos de manera temprana. Y eso me lleva a otra cosa. Eso me lleva, por ejemplo, a esa plataforma virtual de la cual tengo conocimiento porque he estado en presencia física de ella, que se está usando junto con un grupo de distinguidos galenos, que nos va a permitir tener comunicación con los distintos municipios y comunidades del país para poder informar de manera, reitero, temprana la detección de un caso y poder focalizar el accionar ahí. Nosotros nos podemos convertir en veedores de eso e informantes de eso. Hay un número telefónico que se está haciendo una encuesta nacional a través de eso, donde podemos vertir información que va a ser fundamental para la toma de decisiones. En fin, hay cuantos espacios de creatividad podamos tener, pero ahí el eje transversal es servicio a la comunidad, solidaridad con el desposeído. Y la otra, la que podemos hacer es sencillamente quedarnos en casa para no convertirnos en transmisores de la enfermedad. Oliva, usted es médico. ¿Qué visualiza? ¿Qué viene para Honduras? ¿Se va a poder controlar? Que no es fácil, estoy claro, y todos tenemos que entender que no es fácil si potencias como China, España, Italia y Estados Unidos, que es el que tiene más casos en este momento, no pueden controlar el coronavirus. Pero doctor Oliva, como médico, como hondureño, como lo que usted acaba de relatar, que
Es que hay algunos profesionales que no ejercen su profesión. Usted sí la ha ejercido, porque de repente la vida lo lleva a otros campos, pero usted sí ha ejercido ser médico, estar ahí, en las salas de operaciones, atendiendo gente. ¿Qué viene para Honduras? ¿Qué visualiza usted? Bueno, yo reitero lo que digo, estamos aprendiendo, lo que tenemos son modelos estadísticos de lo que ha sucedido en otras latitudes. Una de las primeras enseñanzas que tenemos, y lógicamente en una pandemia de esto, vamos a tener enormes subregistros, es decir, hay más casos de los que tenemos registrados porque no podemos tener el índice de exploración que necesitamos. Es decir, nuestro endeble sistema de salud no es como el de Corea. Corea le apostó a hacerle pruebas a todo el mundo porque tiene la disponibilidad económica para hacerlo. En Inglaterra lo que están haciendo es test de anticuerpos y le dan un certificado. Usted generó anticuerpos anticoronavirus, puede circular sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido? Lo que hemos aprendido es, en primer lugar, que los países que actuaron de manera más temprana, disminuyendo la circulación de las personas, disminuyeron la circulación del virus. Dos, que hay que ser lo más agresivo posible, en el sentido que la persona, al estar aislada, se autoaísle al tener los primeros síntomas, actuando todos como si estuviéramos contaminados. Y lo que no queremos no es contaminarnos nosotros, sino no contaminar a los demás. La otra cosa que se ve en la estadística es que la gente que usa máscara, hay esos países como Japón, Singapur, Corea, Taiwán, donde han estado ya lidiando con epidemias parecidas como H1N1, el SARS que llaman eso, ha permitido que haya menor infectación. Obviamente una población educada en lavarse las manos con agua y jabón, con gel o con gel. Esto contribuye tremendamente a disminuir el contagio. O sea, eso es lo que podemos hacer, educación en salud. Ahora, lo otro, lo del tratamiento, obviamente la epidemiología nos va a decir cuáles son los focos más importantes en el país, usar los magros recursos que tenemos de la manera más racional, donde más se necesiten, para ser más eficiente en la medida que podamos. Creo que el Ejecutivo está en la ruta de adquirir más respiradores, y no solo eso, ir más allá en los lugares críticos donde haya también personal médico adecuado. En el corto plazo se estarán habilitando unidades de cuidados intensivos, es la información que me han dado, y yo espero en Dios y en ellos que sea cierto. Revisando lo que ha ocurrido en otros países, yo creo que lo peor está por venir, ¿verdad? Vamos a llegar a mayor índice de infectación, obviamente va a haber más morbilidad, va a haber mayor mortalidad. Reitero, no tenemos experiencia en ello. Sistemas más robustos, sanitarios más robustos, se han visto en problemas. Es deducible que el nuestro, que es menos robusto que los otros, va a tener más problemas. Los índices de mortalidad sí se manejan con los modelos estadísticos que hemos visto en otros países. Va a ser las personas de la tercera edad las que se van a ver más afectadas. Hoy estaba viendo las noticias en España. La gran porcentaje de mortalidad se está dando de personas entre 60 y 70 años y 70 y 80. Ese ha sido el comportamiento mundial. Ese patrón posiblemente sea el que se reproduzca en Honduras, pero como cada país tiene su propia realidad. Hay otras cosas que no sabemos todavía. Uno de ellas es que este es un virus de ácido ribonucleico
que generalmente estos producen históricamente algún grado de generación de anticuerpos que nos da inmunidad, una especie de vacuna natural, entre comillas, pero también son virus que mutan fácilmente. Usted tiene un ejemplo, este es pariente del virus de la influenza, y en Estados Unidos todos los años mueren 60, 70,000 personas de influenza. ¿Por qué? A pesar de que hay vacuna, porque es un virus muy mutante. Hay que ver esa realidad que nos dicen los científicos, si va a ser así, no va a ser así, si va a mutar a disminuir la virulencia o va a mutar a aumentar la virulencia. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Llegamos al momento de aumentar el índice de floración haciendo más pruebas. En España yo tengo un sobrino que es médico, ejerce en España. Me contaba que empezaron a hacer pruebas muy tempranas, estuvieron muchos falsos negativos porque no había suficiente carga vírica. Van modificando los protocolos prácticamente día a día, semana a semana, y prácticamente lo que se hace es que la persona que esté aislada y el que se sienta como agripadito que vaya y se aísle. Yo creo que sí debemos hacer, y quiero ser reiterativo, debemos aumentar los índices de bioseguridad en nuestros hospitales. Realmente hoy me brota más que nunca la solidaridad con mis colegas. No me gusta verlos desesperados, me parte el alma ver médicos llorar, y los entiendo. Y desde el punto de vista de gestión, de liderazgo del país, tenemos que entrarle fuerte a eso, a darles entusiasmo. Somos seres humanos, todos tenemos familia, tenemos hijos que están en eso, y es valedera la preocupación. Lo peor que nos puede hacer es que el espíritu de los médicos de los personales de salud se nos quiebre. Ahí debemos que estar con ellos hombro a hombro y darles todo el apoyo técnico. Claro, nosotros asumimos esta responsabilidad de ser médicos, sabemos los riesgos que conlleva, pero bueno, todos tenemos esa fragilidad humana, y que se ve más manifiesta sobre todo cuando vemos compañeros afectados en el combate a la enfermedad. Para ellos mi respaldo, mi solidaridad, mi cariño, mis oraciones, y desde el liderazgo que la nación me ha encomendado, vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para quedar en eso. Yo les digo, miren, esos son tiempos difíciles, son tiempos excepcionales, van a haber que tomar medidas excepcionales, hay que ser más solidarios que nunca. Quedémonos en casa, quedémonos en casa. Se lo digo yo, perdonen, también no voy a ponerme de ejemplo, pero yo tengo 3 semanas de no ver mis hijos, 3 semanas de no ver mis nietos, y todos quisiéramos tenerlos ahí, pero habrá tiempo para eso. Ahorita lo que quiera es encomendarnos a Dios. Cuando estamos unidos, cuando Dios está con nosotros, hagamos ese esfuerzo, afrontemos con la mayor serenidad, sentido de humanismo y valentía, si cabe el término, esto. Habrá tiempo para que esto pase, ojalá podamos salir del otro lado, y va a haber tiempo para abrazarnos, para manifestarnos otra vez el cariño y la cercanía, pero ahorita seamos responsables, quedémonos en casa, hagámosle caso a las autoridades, seamos tolerantes. Miren, yo platico día a día, varias horas del día, con gente que está en la línea de batalla en todos los niveles, y algunos podrán cometer errores, pero lo que sí les garantizo, que casi el 100% de ellos están como haciendo lo mejor que pueden dar dentro de las enormes limitaciones que tenemos como país, lo están haciendo. Yo veo, por ejemplo, la enorme labor que hacen ustedes, los medios de comunicación. Es un riesgo enorme andar ahí en la calle, por muchas medidas que se toman. ¿Por qué? Porque no están entrenados para el aspecto de cuidarse, de bioseguridad, y por mucho esfuerzo que hagan, siempre hay un margen de peligro.
Y eso el pueblo hondureño lo valora, lo reconoce, porque también ustedes a través de la información educan, previenen y sobre todo crean conciencia de lo importante que hay que guardar la calma. Hoy veo yo colonias que se organizan, que de su propia iniciativa, con sus propios fondos, allá andan con sus mochilitas, con soluciones de cloro, limpiando los recipientes que se usan, limpiando los carros, mañana la gente cuidando que no entre gente, no tiene nada que ir a hacer. Y esa toma de conciencia, en buena, por no decir en gran medida, se debe a la comunicación que ustedes han establecido a través del periodismo hondureño. Sí, doctor, aquí un seguidor suyo me dice, Italia tendrá crecimiento negativo del 7%, este y el otro año. Pregúntele al doctor qué puede pasar con nosotros. Y segundo, si me repite, ¿cuándo va a ser la sesión del Congreso? Bueno, estamos ante una crisis. Aquí hay dos cosas, ¿verdad? Como lo dije al principio. Uno, una pandemia que nos tiene pues, con dos problemas. El problema en sí de la salud y el problema económico. Para mí, prioritario, salvar vidas. Salvar vidas. Segundo, obviamente, parte de la salvar de la vida es darle alimento, seguridad, y en eso también tenemos que trabajar en paralelo. El panorama, ambos panoramas no se ven muy claros, no se ven muy halagadores en el corto plazo, sombríos. Creo que vamos a crecer exponencialmente en los casos. Obviamente, ojalá la mortalidad se mantenga por lo menos en los estándares internacionales. Ojalá podamos disminuirla. Eso es parte del trabajo y lo que hagamos cada uno de nosotros, quedándonos en casa, cuidándonos. Y el otro es el panorama económico. Yo creo que he oído, ¿no? Y lo comparto, que va a tener un impacto que inicialmente va a andar entre el 1 y 1.5 del Producto Interno Bruto, posiblemente llegue a más. Yo creo que un punto en el Producto Interno Bruto en Honduras anda cerca de los 5.000 millones de lempiras en recaudación para el caso. Y eso si llega a 3, imagínense, son 15.000 millones de lempiras. Un golpe fuerte las arcas del Estado, que se va a reflejar, obviamente, en disminuir la capacidad de oferta de servicios. Por eso es importante el tema económico, por eso es importante reactivarlo, por eso es importante que al reactivarlo lo hagamos con la mayores índices de bioseguridad. Y eso me transmitía, mire que es importante cuando se exporta. Yo estoy viendo, por ejemplo, la industria del sur, agroindustria del sur, en camarón y en melón, como son mercados internacionales que les exigen alta medida de bioseguridad, ahí no ha habido mayor problema porque ya se acostumbraron a hacer las cosas. ¿Se acuerdan de la crisis del melón que tuvimos hace algunos años? Bueno, aprendieron los meloneros del sur y ahora están exportando con enormes medidas de bioseguridad que obviamente les sirven a sus empleados de manera definitiva, y lo mismo el camarón. Eso tenemos que trasladarlo al resto de la industria hondureña, llámese maquila, llámese lo que se llame, que además de conservar la salud de nuestros empleados, además que nuestros empleados conserven la salud, también podamos conservar el ritmo de producción que nos permita continuar con la producción que permita exportar al país, como también sostener la cadena de alimentación en el país dentro de los márgenes más aceptables posibles. Doctor, quiero agradecerle por haber comparecido en la entrevista de Canal 11 y en Radiovisión Honduras. Le dejo para su mensaje final al pueblo hondureño. Gracias por toda la información que ha proporcionado al pueblo de lo que está haciendo, va a ser el Congreso Nacional
y también su visión como médico, como conocedor de temas de salud, de cómo debemos enfrentar esta pandemia que nos tiene preocupados a todos. Que Dios nos proteja, porque la situación también es grave. Ojalá se consigan más pruebas y que el gobierno se fortalezca y de esa manera hacer los exámenes necesarios para saber quiénes tienen el coronavirus, quiénes no, y de esa manera pues ir buscando salvar las vidas de todos los compatriotas. Doctor. Bueno, reiterar mi deseo de transmitir al pueblo hondureño que sea solidario, agradecerle a todo el pueblo hondureño, a los distintos sectores formadores de opinión, gremios, panelistas que he visto en varios programas, incluso la clase política del país ha actuado con mucha mesura, con mucho sentido de unidad, con mucha responsabilidad, dejando de lado la confrontación que es innecesaria en este país. Siempre habrá alguien por ahí que recurra a la descalificación, algo por el estilo, pero eso no debe ni amedrentarnos ni dividirnos. Todo lo contrario, debe recordarnos lo prioritario que es, junto con, de la mano de Dios, juntos todos podamos a enfrentar esto de la manera más sinérgica y granítica posible. Recordemos, reitero, que cuando nos unimos, Dios está con nosotros. Seamos solidarios con los que están ahí en el primer frente de batalla de la salud. Seamos solidarios con el vecino. Seamos solidarios con el de la tercera edad, que es el más propicio a adquirir esta enfermedad. Hagamos caso a las recomendaciones de salud. Quedémonos en casa. Yo les dije a mis amigos que juntos podemos ayudar. Claro que podemos ayudar. Espero que mejoremos, que pronto se reitere la normalidad en el país en la medida de lo posible y que estamos desde el Congreso Nacional de la República con la mejor de las voluntades de construir lo que esté en el ámbito de nuestras competencias. Agradecer a las distintas bancadas las muestras que me han hecho a través de la vía telefónica, su disponibilidad de abordar los ingentes temas nacionales de la manera más objetiva y solidaria posible. Yo sé que también tienen luces para arrojar en este momento en la cual todos podemos contribuir. Un afectuoso saludo al pueblo hondureño y parabienes para todos y cada uno de ellos. Muchas gracias al doctor Mauricio Oliva Herrera con estas importantes declaraciones que ha brindado esta mañana a través de Canal 11 y Radio Visión Honduras para todos los hondureños, lo que va a hacer el Ejecutivo junto al Poder Legislativo, la posición en cuanto a los temas políticos, también los temas económicos con la empresa privada y también específicamente también me interesó mucho su visión como médico de lo que está pasando con el coronavirus. Volvemos con más temas de este tipo. Mi compañera Ivette Bulnes tiene detalles. Ivette. Licenciado, en este mismo instante le damos a conocer a la población hondureña una noticia de última hora. Nos enlazamos de inmediato con la periodista Gisela Calix, quien se encuentra en un punto de la ciudad capital, y es que ha fallecido una persona del sexo masculino en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, supuesto contagiado de coronavirus. Gisela, con usted, adelante. Última hora. Última hora. Así es, buenos días, Ivette y televidentes de 11 Noticias. Se trata de un hombre de 40 años que desde hace varios días permanecía interno aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social bajo condiciones que presentaban los síntomas del coronavirus. Ya él estaba con un respirador mecánico y no presentaba una enfermedad de base. Para que nos confirme esta información, me acompaña la epidemióloga Marleni Montes de aquí del Instituto Hondureño del Seguro Social. Escuchemos su declaración de inmediato. Creemos de que es una enfermedad que también afecta a los jóvenes y que los puede afectar con gran intensidad.
Nosotros vemos dentro de las estadísticas que ha dado SINAGER que hay niños de 6 meses, de 8 años positivos. Y no sé si eso ustedes lo han revisado y si les ha llamado la atención. Recuerden, somos un país con una pirámide poblacional de gente joven. Entonces podemos esperar que nuestra gente joven se va a enfermar también. Un país con muchas vulnerabilidades, como es el hacinamiento, y que esto es un factor de riesgo muy alto que nosotros tenemos como país. Doctora, si nos confirma la muerte de este ciudadano de 40 años, ¿a qué hora se dio el deceso y bajo qué condiciones se encontraba él en este instituto? Si nos confirma la muerte de esta persona, doctora. Sí, se confirma la muerte de un hombre de 40 años, el cual falleció el día de hoy a las 2 de la mañana. ¿Cuáles eran las condiciones clínicas? ¿Cuáles eran los síntomas que él presentaba? Y tenemos entendido que no tenía enfermedad de base. Él lo que tenía era fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar, dolor de cabeza, malestar general. Y no tenía hipertensión, no tenía diabetes ni ninguna otra complicación de salud. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir con las personas que estaban en su entorno y que tuvieron contacto con él? Ya todo eso se hizo porque el caso fue confirmado el jueves. Se fue a hacer una vigilancia epidemiológica a su casa y las casas alrededor, y esto lo maneja lo que es la región metropolitana y la Secretaría de Salud. ¿De dónde procedía él? Por Tegucigalpa, San Pedro. De Tegucigalpa, era de Tegucigalpa. ¿Las condiciones de los otros pacientes tienen ustedes aquí? No tenemos más pacientes hospitalizados. Tenemos una clínica de triaje que toda persona que tenga síntomas respiratorios y es derechohabiente puede buscar la atención en la clínica de triaje, en donde lo van a revisar, si es necesario hacerle su hisopado para poder diagnosticar. Véngase, no se quede en casa. Entre más conocemos su estado serológico, mucho mejor. Nos van a facilitar lo que es el manejo de la pandemia. ¿Bajo qué condiciones han estado ustedes atendiendo los pacientes de coronavirus? Tanto ellos como ustedes cuentan con los insumos necesarios, seguridad biomédica. Ha sido difícil porque ustedes, si se fijan, el primer caso, cuando se nos confirma de que hay una neumonía de origen desconocido desde el 31 de diciembre, miramos que esto bien rápido ha venido afectando países desarrollados. Si usted está siguiendo la epidemia, se da cuenta de que estos países con mejores sistemas de salud pues están incluso sin insumos. Entonces para nosotros ha sido difícil adquirir nuestros insumos, pero aún así lo hemos logrado y se ha tratado de tener todas las medidas de bioseguridad necesarias para lo que es la atención, lo que es el aislamiento de lo que es el cadáver y todo lo que pueda representar diseminación del virus entre lo que son los trabajadores de la salud, los que son los otros pacientes que están dentro del hospital que no tienen COVID-19. Aunque quiero aclararles, la sala de cuidados intensivos estuvo exclusiva para el paciente. Si nos reitera, en este momento, ¿cuántos pacientes? Le escuché que no tenían pacientes no de otro tenemos tipo. Pacientes en la sala de cuidados intensivos, ha estado exclusiva para él desde que él ingresó. ¿Cuáles serán los protocolos a seguir? ¿Se van a intensificar las medidas de seguridad para las personas que vienen a recibir atención médica en otras áreas? Sí, porque hemos leído, según literatura, de que pacientes que vienen por cirugía tienen la enfermedad, pacientes que vienen en trabajo de parto tienen la enfermedad, entonces sí hemos intensificado todo esto. Anteriormente a este hecho, ¿se habían recibido otros pacientes? ¿Y cuál había sido el estado de salud de ellos? No, recibir ningún paciente hemos hospitalizado, este es el primero. O sea, el primero que reciben y muere. Así es, porque inmediatamente se complicó. Si nos reitera, ¿cuáles eran las condiciones de él y cómo ingresó? Y él estaba, pues, tenemos entendido, con un respirador mecánico. No, cuando él entró, como nosotros pudiéramos decir, estable, con una dificultad respiratoria como una neumonía común y corriente. A las 8 horas él se complicó y entró al respirador mecánico. Sus recomendaciones finales a la ciudadanía. Las recomendaciones finales es que sigan las instrucciones que ha estado el gobierno, estés en casa, salga solo si sea necesario, póngase su mascarilla, use su gel de mano, guantes, límpiese constantemente, cuando llegue limpie plante sus pies con cloro, porque no sabemos en qué zona está el virus. El virus
no sabemos su capacidad de poder trasladarse o de poder que nosotros lo traslademos a través de nuestros pies y todo esto. Finalmente, si nos reitera de qué ciudad procedía esta persona. De Tegucigalpa, él es de Tegucigalpa. Bien, muchas gracias. La doctora Marleny Montes, epidemióloga del Seguro Social, cuando este día a las 2 de la madrugada falleció un paciente de 40 años aquí en las salas de emergencias. La pregunta que ustedes nos hacen desde el estudio, déjenme decirles que es parte de la privacidad de los pacientes, por lo que únicamente se nos ha informado que este hombre procedía de Tegucigalpa. Reiterando esta información, ha fallecido hoy a las 2 de la madrugada, cuando ya tenía varios días de estar recibiendo atención médica aquí, porque presentaba síntomas de COVID-19 y no presentaba ninguna enfermedad de base. Compañeros, volvemos con ustedes a estudio. Gracias a nuestra compañera, la periodista Gisela Calix. Este se convertiría ya en el 8º caso confirmado por la doctora Marleny Montes. El fallecimiento de esta persona de sexo masculino en el Instituto Hondureño de Seguridad Social a las 2 de la mañana. 8º caso confirmado. Estamos al tanto también con el periodista César Funes para que nos confirmen el caso de la ciudad de La Ceiba. Mientras tanto, nosotros continuamos con nuestros corresponsales. Nilda Sosa, desde la zona sur del país. Nos enlazamos de inmediato con ella, Nilda. Muy buenos días. ¿Usted, Gracias, Nilda? compañera. Muy buenos días en estudios y a todos los televidentes de 11 Noticias. Nos acompaña el gobernador departamental, el doctor Edgardo Lousel. ¿Cómo estamos preparados en Choluteca ante el COVID-19? Gracias a Dios, hasta el momento solo seguimos reportando 2 casos. ¿Cómo está la sala de COVID en Choluteca? Muy buena, doctor. Muy buenos días al pueblo hondureño, licenciado Raúl. Continuamos trabajando en el marco del sistema SINAGER. Las autoridades de salud tienen habilitada tanto una sala de aislamiento para casos sospechosos, para cuidados intermedios y la sala de la unidad de cuidados intensivos. En este marco también hacemos un llamado porque muchas personas del departamento de Choluteca están retornando de la zona norte del país y es ahí donde ahorita por la mañana las autoridades de salud se están desplegando a los lugares de las comunidades donde han retornado estas personas porque vienen de lugares que epidemiológicamente están presentando casos de COVID-19. ¿Ellos se encontraban trabajando en el norte del país? Ellos se encontraban trabajando, entonces bajo los sistemas de CODEN que han activado cada una de las alcaldías, han estado reportando. Vamos a platicar en primer lugar con las personas para que tomen las medidas de precaución para el bien de él, para el bien de su familia y para el bien de la comunidad. Esto se está haciendo una fuerza de tarea el día de hoy. De igual manera, hoy se ha convocado al SINAGER, ya que las instrucciones del señor presidente en activar los CODEN en 15 municipios donde se va a hacer transferencia a través de las alcaldías, donde estamos invitando tanto a todas las iglesias, tanto evangélicas como católicas, para la veeduría, y de igual forma a las organizaciones civiles, a los comités municipales de transparencia, para que acompañen esta entrega de alimentos casa a casa que se van a hacer en las familias más vulnerables. Se han identificado alrededor de 66,000 familias aquí en el departamento de Choluteca a través de lo que es el CENIS, y en el municipio de Choluteca casi 24,000 familias. ¿De esa cantidad, doctor, a cuántas personas ya le dieron su ración de alimentos? Bueno, este es un proceso que está ahorita en actividad. Reconocemos que a través de la empresa privada aquí y aportes de muchas personas solidarias en Choluteca se ha llegado a más de 4,000 familias y se ha cubierto, gracias al apoyo del CEDIS, lo que es los grupos vulnerables que nosotros llamamos al sector discapacidad. Más de 500 familias en este caso fueron atendidas por esta actividad. Ahora, ya inicia el proceso de esta entrega de comida por parte del gobierno, donde pedimos también el respaldo a las Fuerzas Armadas aquí en el municipio de Choluteca, que va a ser la encargada de entregar casa a casa. Ya hay manifestaciones, doctor, por parte de algunos moradores de barrios y colonias que están sedientos de que les llegue el alimento. Sí, comprendemos esa situación y en base a ese diálogo sincero, se estuvo reunión el día de ayer por parte de las autoridades de seguridad para platicar con ellos cuáles eran las situaciones. Han visto que el proceso ha sido transparente, han visto que el proceso ha sido con equidad y que se ha dado a las familias que más necesitan. Lo que necesitamos es actuar más rápidamente y eso hemos estado haciendo las gestiones a nivel central para que el producto venga lo más rápido posible y poder atender a estos sectores vulnerables.
porque también hay personas que viven mucho del día a día, y es ahí donde nosotros pues pedimos también a la población paciencia. Entendemos lo que estamos viviendo, es una situación que va más allá de cualquier diferencia, es una situación mundial, una situación de país, y donde hoy la disciplina, la obediencia y tomar las medidas de precaución que las autoridades hemos establecido nos puede ayudar a salir de esta situación. Una situación difícil que pedimos siempre a Dios que proteja este país, que proteja nuestro departamento, y reconocer que se han hecho muchos avances, el apoyo de todos los gobiernos locales, la obediencia de la población. Sabemos que también tienen necesidades de salir a cubrir algunas compras, pero siempre les hemos dicho, cada uno de nosotros hoy se ha convertido en un agente de salud, en proteger a su familia. Desde el momento que están en su casa es el primer cerco epidemiológico, y antes de entrar a su hogar, si han dado en la calle, quítese la ropa, póngale en un balde con agua, con ace, vaya, báñese y después genere una vida social con su familia, porque nadie quiere que una de sus familias se afecte, y es por eso que yo llamo a la juventud inquieta a que por el bien de sus padres, sus abuelos, se queden en casa, y a los padres por el bien de sus hijos, quedémonos en casa. Todos dependemos de todos, y esa disciplina, y sabemos que el estar más de 15 días con este toque de queda también genera algún grado de estrés, pues pedirle a Dios la mansedumbre para mantener la tranquilidad, porque todos juntos como hondureños es que vamos a salir adelante. Bien, gracias, doctor Edgardo Lousel, quien es el gobernador departamental de Choluteca, con esta información, esperando a que la gente continúe acatando las medidas de prevención y se quede en casa. Con ustedes a Estudios. Gracias a la periodista Nilda Sosa, que nos informa desde la zona sur del país, y por supuesto al doctor Edgardo Lousel sobre estas medidas que se están tomando en Choluteca y zonas aledañas. Nos trasladamos hasta la ciudad de La Ceiba con el periodista César Funes. César, ¿qué se conoce al respecto del fallecimiento de esta persona por supuesto COVID-19 que se registró en horas de la madrugada? Y también usted nos amplía sobre las medidas que se están tomando en la ciudad de La Ceiba con Mauricio Cali, quien es regidor de esta municipalidad. Muy buenos días. Así es, buenos días compañeros, en efecto, bueno pues ya la doctora Sara Alberto, directora del Hospital General Atlántida, ha confirmado la muerte de esta persona de 77 años de edad, quien estaba al interno de la sala de coronavirus de este centro asistencial. Las pruebas fueron enviadas a virología y se estará a la espera de tener una confirmación o descartar si este paciente tenía coronavirus, como lo han manifestado en este momento de manera preliminar las autoridades. Pero también se están tomando algún tipo de medidas en esta ciudad de La Ceiba como parte de la corporación municipal, y me acompaña en este caso Mauricio Cali, quien es regidor municipal. La ciudad de La Ceiba de momento se mantiene con cifras, por decirle, positivas en cuanto al tema de que no se han confirmado casos. ¿Se han tomado medidas a nivel de la municipalidad? ¿Se está trabajando en torno a ese tema? Sí, precisamente el día de ayer estuvimos en sesión de corporación analizando el tema, que la situación en la ciudad de La Ceiba, pues hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos algún caso positivo. Ahorita con esta noticia de la persona que acaba de fallecer, pues también nos pone un poco preocupados de la situación, pero ya trabajando también pensando en la parte económica, en la reactivación económica de la ciudad. Hemos tomado la decisión de que el día domingo a las 2 de la tarde convocar al presidente de la Cámara de Comercio, al presidente de la ANDI, algunas organizaciones, también a lo que es Copeco, a lo que es el Hospital Atlántida, a la directora, para tomar algunas decisiones para ir trabajando ya y viendo a ver cómo reactivamos la ciudad en la parte económica, que sabemos nosotros que aquí se vive del pequeño y mediano empresario. Bueno, es importante ese tema y se han estado tomando también medidas sanitarias. Han estado trabajando con empresarios, han estado trabajando también, por supuesto, las autoridades de Copeco y la municipalidad. Sí, realmente darle las gracias a todos los empresarios, y no solo empresarios, también el ciudadano que está realmente siendo solidario en los diferentes sectores. Se ha tomado a bien hacer varios trabajos en la parte solidaria, en la parte de poder hacer la limpieza en las calles, y realmente que creo yo que hoy estamos demostrando como ceibeños, como hondureños, que realmente es un momento de solidaridad y trabajar todos en equipo. Igual Copeco está brindando su labor. Hoy tenemos información ya que el día de ayer llegaron alguna alimentación por parte del gobierno, y que hoy viene precisamente alrededor de 2.000 sacos más. Por lo tanto, creo que se comienza hoy a entregar, que esa es la parte más básica, la desesperación ahorita del ceibeño, que es la parte alimenticia, que están pasando un momento difícil. Pues tenemos entendido que hoy ya se comienza a hacer esas entregas, y que esperamos realmente que venga a colaborar con la ciudadanía, y que
poco a poco los esfuerzos que hemos hecho todos pues se terminen de realizar y vayamos sacando adelante esta ciudad. De momento sigue cerrada la Ceiba para el ingreso y salida de ciudadanos. Pues sí, la ordenanza también de parte del gobierno sigue cerrada. Nosotros estuvimos sentados también con los médicos que están atendiendo en el Hospital Atlántida y nos decían que el Hospital Atlántida está solamente en este momento para el departamento de Atlántida y así está pasando a nivel nacional. Todos los casos de COVID-19 van a ser tratados en sus departamentos con sus hospitales y eso pues creo yo que es una buena noticia porque al final estamos esperando que no se contamine todo el país y si ahorita en Atlántida no tenemos casos, pues esperamos continuar de esta manera y que ya muy pronto podamos reactivar, esperando estos 14 días que se vienen, pues de poder reactivar la economía de la ciudad de La Ceiba. Mauricio Cálix, regidor municipal, sobre las acciones que se están tomando en esta ciudad de La Ceiba. Por supuesto, hoy al mediodía tendremos detalles ya con la doctora Sara Alberto, directora del Hospital General Atlántida, que nos va a dar información referente a ese caso de la persona con sospechas de coronavirus que ha fallecido en el Hospital General Atlántida. Por cierto, también estaría llegando en este momento un yate que trae personas hondureños, por supuesto, que se quedaron varados en Roatán y están siendo trasladados para esta ciudad de La Ceiba para posteriormente ser desplazados a diferentes partes del país, ya que en medio de la emergencia se quedaron en Roatán. La información que tenemos, compañeros, retornamos con ustedes. Gracias a nuestro compañero César Funes hasta la ciudad de La Ceiba a la espera de esta confirmación. Por supuesto, César, de esta persona de 77 años que ha fallecido en el litoral atlántico por sospecha de coronavirus y también sobre el traslado de estos turistas que se quedaron varados en la isla de Roatán. Nos trasladamos hasta el oriente del país. Danlí El Paraíso, Roldán Barahona se encuentra con el alcalde de esta ciudad, Gustavo Mendoza. Roldán, ¿cuáles son las medidas que están tomando en este punto del país? Adelante. Gracias, Ivette. Buen día y saludos al licenciado Raúl Valladares también allá en estudios de la entrevista. Pues estamos justamente con el alcalde municipal, abogado Gustavo Adolfo Mendoza, para dialogar en torno a las interrogantes que usted nos practicaba ya o nos planteaba. ¿Qué medidas se están tomando acá en Danlí, abogado Gustavo Mendoza? Buen día. Muy buenos días. En sesión de corporación se emitieron acuerdos corporativos y atendiendo también al PCM, las medidas que se han tomado son las generales que hay a nivel nacional, pero también la alcaldía ordenó el cierre de las entradas y salidas de la ciudad junto a las Fuerzas Armadas, la policía, lo que es justicia municipal, Consejo de Seguridad Ciudadana, se ha estado trabajando fuertemente en que la población debe cumplir con las medidas decretadas, porque la mejor opción y la mejor medida que podemos tener en esta bella ciudad de las colinas, en nuestro municipio de Danlí, es quédate en casa. También, bueno, el fin de semana recientemente se han fumigado las calles y avenidas de la ciudad de Danlí. Quiero agradecer públicamente al sector empresario de nuestra querida Danlí, de que ellos se sumaron a esta lucha y combate contra el COVID-19, los empresarios, negocios, cámaras de comercio y todo un voluntariado dijo presente, aquí estamos, y se llevó a cabo la fumigación de las calles de nuestra ciudad, donde la alcaldía, pues el aporte que tuvo fue poco. Así es que también después se pidió el apoyo de Jacaliapa, de la hermana ciudad del Paraíso, y ellos anuentes, nuestros empresarios, gracias por ese gran esfuerzo, y también ellos contribuyeron en estos dos municipios vecinos, también llevando a cabo esta fumigación. Recientemente en reunión de corporación se aprobaron alrededor de unos 2 millones para poder apoyar a la gente de la tercera edad con raciones alimenticias, alcalde. Es correcto, y esto va paulatinamente, primero 1,5 millón de lempiras, una vez de que esto se gaste, pues hay que ir tratando de ejecutar otros 0,5 millón y así sucesivamente. Así es que aquí estamos trabajando por nuestros danlidenses y tratando de hacer las cosas bien con una comité de veeduría que se ha formado, donde está presente la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, Cámara de Comercio, la sociedad civil, el CODEN, que está activo y pendiente de desarrollar una serie de actividades. También tenemos allí presente al comisionado de transparencia de la alcaldía municipal, como a la misma comisión de transparencia, siendo veedores de que todos estos procesos deben ser transparentes. Hay cuestiones positivas, va en torno a que todavía en la ciudad de Danlí, en el departamento del Paraíso, pues no hay casos de coronavirus, alcalde.
por ello estamos contentos, pero desde la mesa de Sinajer hemos desarrollado un trabajo arduo con todo este gran equipo. Agradecer al equipo de salud pública, a sus técnicos, a las enfermeras auxiliares, a las licenciadas en enfermería, a todo ese gran equipo de salud que ha hecho un gran esfuerzo. Están en la línea de fuego, rompiéndose el pecho, tomando medidas también, siguiendo los protocolos y cumpliendo todas aquellas medidas de bioseguridad que se han ejecutado, que deben ejecutarse, y que así hemos estado todos pues trabajando compenetrados, y gracias a Dios que no tenemos ningún caso positivo, y esperamos que el Señor nos siga cubriendo con su manto sagrado en este bello municipio de Danlí, en el departamento del Paraíso, de que aquí no vamos a tener casos positivos, pero que todo esto dependerá del esfuerzo, del sacrificio que la población haga estando en sus casas. Gracias, alcalde Gustavo Mendoza, municipio de este término danlidense. Bueno, pues esto es lo que podemos aportarles desde la ciudad de las Colinas de Danlí. Compañeros, retorno con ustedes a estudios centrales de la entrevista. Gracias al periodista Roldán Barahona, que nos informa desde la zona oriental del país, desde Danlí, el Paraíso, sobre las medidas que se están tomando en este departamento. Licenciado, continuamos con más. Gracias, Ivette Bulnes. Antes, poneme ahí lo que sale en Diario Tiempo, porque hay algunas personas que tienen una enfermedad Tegucigalpa, Honduras. Pacientes con lupus exigen al gobierno de Honduras el abastecimiento del medicamento conocido como Plaquinol, puesto que desde que inició la pandemia del COVID-19 en el país está escaso en las farmacias. Y un amigo, el ingeniero Guillermo, me habló también sobre esto. Repito, pacientes con lupus piden al gobierno de Honduras el abastecimiento del medicamento conocido como Plaquinol, puesto que desde que inició la pandemia del COVID-19 en el país está escaso en la farmacia. Vamos ahora con Kimberly. Hay protestas, gente pidiendo comida. ¿En qué sector, Kimberly? Detállenos, adelante. Buen día, licenciado Raúl Valladares. Estamos precisamente en el sector del Tablón, donde sus habitantes o un grupo de ellos mantienen una protesta demandando alimentos. Vamos a tratar de llevar opiniones. Dicen ellos que no se van a mover en todo el día hasta que no les resuelvan. Cuéntenos, amigo, esta protesta, la razón de la misma. Dígame. ¿Por qué protestan? Pues andamos protestando por lo que es el alimento que prometió el gobierno y no nos lo ha cumplido hasta el día de hoy. Dijeron que ayer iban a venir, que iban a venir desde el primer día que comenzaron y nada nos han dado. ¿No tienen para la tortilla de hoy? Mire, la verdad la cosa es que nosotros trabajamos la construcción y nosotros de lo que vamos trabajando, vamos trayendo el alimento a nuestro hogar. Habemos un montón de familias ahí que no tenemos pero ni tan siquiera sal, ni un huevo, nada. Hasta las gallinas nos están muriendo. ¿No les da miedo? Hay más muertes por COVID-19, vemos que hay niños aquí, hay personas adultas también, algunos no andan guantes, no andan mascarilla. ¿Tienen ustedes temor a esto? Vamos a morir más primero del hambre que del coronavirus. ¿Por qué, amigo? Porque como no tenemos nada de comer, o sea, nosotros respetamos las leyes de que no salir, pero lo que no respetan ellos es a nosotros, de que nosotros pobres, de que si no trabajamos, no llevamos comida a los hogares. Nuestros hijos piden comida y ellos solo saben pedir y nosotros tenemos que ver dónde sacar la comida. ¿Qué se dedica usted, amigo? La albañilería. Y ha estado pues entonces sin trabajo. Imagínense ustedes desde cuándo hemos estado y realmente que ya no aguantamos. O sea, pasaron ahí en Los Pinos 5 minutos de aquí a la aldea del Tablón, que solo vinieron a dejar comida a todo el mundo aquí al lado de Los Pinos, y en el Tablón se olvidaron. ¿Por qué? Porque se olvidaron de que se supone que aquí hay unas colonias y en eso dicen que por eso que en la aldea del Tablón no necesita eso. Si me gustaría que fueran a la aldea del Tablón, que mirara todo el pueblo como vivimos, y quiero que haya una resolución pues para nosotros. Okay, ustedes van a mantener la toma hasta que venga. Hasta que venga. Sí, puede ser hasta mañana o si sigue vamos a seguir. Porque bueno, no tenemos a dónde comprar, no tenemos pisto pues. Y todos trabajamos y no tenemos como el pisto. Bien,
Cuéntenos, madre, usted también, bueno, la vemos sin mascarilla, sin guantes. Sí, porque acá no han venido a dejar comida, no han traído mascarilla y se supone que en Los Pinos, Villanueva trajeron todo y aquí se olvidaron que existía el tablón, entonces por eso nosotros estamos haciendo. ¿Cuántas personas viven en su casa? Son 2 hogares los que vivimos en la casa. ¿Cuántos miembros? Somos 4 o 6 personas porque son 2 hogares divididos, entonces y nosotros no tenemos nada en la casa. ¿Usted a qué se dedica más? A aseo de casa. Y como no hay nada, entonces por eso estamos haciendo la protesta. ¿Su nombre? Maritza Espinosa. Gracias, doña Maritza. Bueno, este es lo que se vive aquí en el sector del Tablón. El licenciado Raúl mantiene la protesta. Sus habitantes demandando a las autoridades gubernamentales la llegada de alimentos porque aseguran que no tienen para comer el día de hoy y mucho menos para los días posteriores que se mantenga esta cuarentena o este toque de queda absoluto. Licenciado Raúl, con esto retorno con usted a estudios principales. Bien, ojalá las autoridades lleguen a esta zona del Tablón. Creo que deberían de habilitar un número telefónico, deben tener un orden, sugerencia respetuosa, para que estas cosas no ocurran. Pero también, a nivel nacional, todo aquel que no tenga salvoconducto no podrá circular y deberá quedarse en casa obligatoriamente los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Lo anterior debido a la actual crisis sanitaria del COVID-19. La normativa empleada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, de permitir a las personas salir los días lunes, miércoles y viernes a realizar compras en los supermercados, trámites bancarios, adquirir medicamentos en las farmacias o llenar el tanque de gasolina, ha dejado claro que de no ser en esos 3 días mencionados, la gente debe quedarse en la casa. Hagan caso, quedarse en la casa. De tal modo, todo aquel que rompe estas leyes se tendrá que enfrentar a castigos como pasar 24 horas detenido en una posta policial. En el caso de andar en su vehículo y no justificar con argumentos sólidos el por qué anda en el carro, quedarse expuesto a que el automotor se le sea decomisado hasta el fin de la cuarentena. Oigan bien, le van a quitar el carro hasta el fin de la cuarentena. Martes, jueves, sábados y domingos no se puede circular. Ivette, sobre esto. Martes, jueves, sábado y domingo. Usted lo ha dicho, no se puede circular, o sea que hoy está terminantemente prohibido la circulación de vehículos si no tiene usted un salvoconducto. De inmediato nos enlazamos con el periodista René Amaya, que se ha trasladado hasta un punto de la capital del país. René, usted monitorea esta circulación. ¿Cómo ve las calles de la capital de Honduras en este momento? Adelante. Bueno, muchas gracias, Ivette, y buenos días, Raúl. Ustedes pueden ver la cantidad de vehículos. Vamos a presentar estas imágenes que circulan aquí por el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia Germania. Pues hicimos un recorrido hasta la San Francisco, la zona de los mercados, y sí existe una gran cantidad de vehículos, la mayor parte pues vehículos pesados, porque sí pueden ellos circular para poder transportar mercadería y poder abastecer de alimentos las pulperías, mini mercaditos, y así los ciudadanos puedan tener alimento en estas zonas de la capital. Pero también anda una cantidad de vehículos particulares, algunos andan con salvoconductos y otros no. Anoche fueron detenidas más de 25 personas solo aquí en la ciudad capital porque no justificaban en qué andaban. Aquí está uno de los policías y le consulto este sticker, ¿en qué consiste, mi amigo? Consiste en prevenir para hacer lo que corresponde para prevenir el coronavirus. ¿Qué es lo que dice el sticker? Vamos a ver. Plan de prevención contra el coronavirus. Y acá se puede observar lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Ya, es decir, dándole a la gente un consejo cómo lavarse la mano, cómo prevenir el coronavirus más que todo. Así es. Ya, todos los vehículos que están pasando andan con salvoconducto, andan con los permisos especiales porque hoy no pueden circular. Así es, todos presentan el salvoconducto y los vehículos pesados que pueden transportar alimentos. Ya. Hasta este momento no ha sido ninguno detenido. Ninguno, porque la mayoría ya tienen todos andan en salvoconducto. Andan legal entonces, esperando. Es una gran cantidad entonces de salvoconducto que se ha emitido. Así es, porque todas las empresas... a todas las empresas que elaboran se les da salvoconducto. Así es. Bien, muchas gracias. Esto es lo que ocurre entonces aquí en el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Ustedes pueden ver a través de estas imágenes
Este es un retén que está aquí casi pegado al Banco Central de Honduras, pero la otra parte, por el otro carril que viene de la zona norte hacia El Paraíso, también igual, al fondo se tiene el otro retén y ahí también se le está pidiendo a la gente que colaboren si andan legal o no andan legal. Vamos a presentarles estas otras imágenes hasta el fondo. Ustedes pueden ver aquí el retén que está más al fondo, casi pegado al puente peatonal que cruza entre La Brisa y la colonia Germania. Bueno, y si podemos enfocar al fondo también de estas colonias, al fondo, vamos mi querido Juan por acá, para poderle mostrar, la gente está completamente cerrada, muy poquitos son los que salen para poder comprar en alguna pulpería o para ver si su vehículo está en su estado normal, nada más. Y esto es lo que debe hacer la población hondureña, hacer un enorme sacrificio, estar en casa para poder evitar este contagio del coronavirus que está causando estragos aquí a nivel de América Latina. Ecuador es lamentable, hemos podido apreciar unas imágenes hace unos instantes donde ya no tienen respiradores y esto sí complica la salud de la población. Vamos a retornar con ustedes, adelante. Gracias, René Amaya. Bueno, se está respetando esta medida tomada por el gobierno de la República. Evite salir de su casa, evite que le decomisen su auto, si no, pues va a permanecer al menos 24 horas en la cuarta estación de policía, como lo hicieron más de 25 personas ayer en horas de la noche. Licenciado. Gracias a Ivette Bulnes, gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito para que a las 12 estén con Judith Bellino e Isabela Chévez y todo el equipo de prensa Canal 11 informándose. Esto ha sido la entrevista. No salgan, hoy está prohibido salir, le pueden quitar el carro hasta que termine la cuarentena o puede ir a terminar en una posta policial si usted no justifica el por qué anda en la calle. Y cuídese, no hay que salir. Ivette, ¿cuántos muertos van? Van 141 detecciones ya de COVID-19 en el país y de confirmarse la última muerte en la ciudad de La Ceiba serían las 9 muertes confirmadas, licenciado. Bien, tendremos los detalles. Esa muerte de La Ceiba está por confirmarse. Transmitió Gisela Calix hace poco de una persona que murió acá en Tegucigalpa. Nos vamos. Dios nos proteja. Buen día. Buenos días.